Dejó atrás su ciudad con una única certeza: ya no tenía más opciones. A cambio de salvar a sus padres, se convirtió en la esposa de un hombre que trataba los sentimientos como negocios. Su nuevo hogar era frío, impersonal y estaba lleno de reglas, incluida una: no encariñarse. Pero cuando él le dijo que no duraría ni 30 días, ella decidió demostrarle lo contrario. Si esta historia te gustó, suscríbete a nuestro canal y compártela con tus seres queridos. En las mañanas apresuradas del Centro Financiero de Buenos Aires, Luisa Campos era solo un nombre más en la multitud. A sus 32 años, coordinadora administrativa de la constructora Itamaraty, era conocida por su eficiencia silenciosa. Mientras el sol apenas lograba penetrar entre los rascacielos de la avenida 9 de Julio, Luisa ya organizaba su mesa, con la precisión de quien sabía exactamente dónde debía estar cada elemento. «Buenos días, doña Josefa», saludó a la señora que limpiaba el piso ejecutivo antes de que todos llegaran. Era la única persona que realmente la veía, que notaba su presencia más allá de la función que ejercía. «Madrugando como siempre, niña. Ese Gustavo ni te valora y tú sigues aquí, echándole el pecho». Luisa sonrió con resignación. En 5 años en la constructora, había ascendido de recepcionista a asistente y finalmente a coordinadora. Pero para Gustavo Itamaraty, el dueño de la empresa y presidente ejecutivo, ella permanecía casi invisible, un engranaje eficiente, pero sin rostro. El edificio sede de la constructora era imponente, todo de vidrio y acero, reflejando el poder y la influencia de la familia Itamaraty en el mercado inmobiliario argentino. En su oficina del piso 28, Gustavo contemplaba la ciudad que ayudó a moldear. A sus 40 años, tenía el porte de quien frecuentaba el gimnasio regularmente, cabellos canosos, prematuros y ojos verdes penetrantes. Descendiente de inmigrantes italianos, heredó no solo el imperio de la construcción, sino también el temperamento explosivo de su padre. «Sus informes están listos, señor. También separé los planos del proyecto Jardines Verticales y confirmé su reunión con el alcalde para mañana», dijo Luisa entrando en la oficina después de llamar a la puerta. «Déjelos sobre la mesa», respondió él sin desviar la mirada de la ventana. «Y cancele el almuerzo con Fernanda hoy. Diga que tuve una emergencia». Fernanda Matarazzo era la prometida de Gustavo. Hija de banqueros, la unión representaba más una alianza empresarial que una relación de amor. A sus 36 años, Fernanda combinaba belleza e inteligencia, pero compartía con su prometido la misma visión pragmática de la vida. «Como quiera», respondió Luisa, sin cuestionar. Era la tercera vez en ese mes que Gustavo cancelaba compromisos con su prometida. No era asunto suyo, se repetía a sí misma, intentando ignorar el nudo en el pecho al ver cómo trataba a las personas. En la mesa junto a la suya, Paula Rivera, la asistente de marketing, comentaba animada sobre el nuevo consultor que comenzaría esa semana. «Dicen que revolucionó Andrade Construcciones. Tiene esa onda moderna, ¿sabes? Menos jerarquía, más colaboración. ¿Tiene nombre?», preguntó Luisa, organizando documentos para la reunión de la tarde. «Santiago Santana, madrileño. Trabajó en Estados Unidos, trae esa visión internacional que Gustavo tanto valora». «Dicen que es un bombón». Paula guiñó un ojo ajustándose el escote. Luisa puso los ojos en blanco, sonriendo. Paula era su única amiga en aquel ambiente competitivo. Otro consultor que propondrá cambios que nadie implementará. El día transcurrió como siempre. Luisa resolvió crisis que nadie percibía que estaban sucediendo. Atendió a clientes importantes, reorganizó la agenda imposible de Gustavo y aún logró avanzar en el proyecto de digitalización de documentos que había propuesto 3 meses atrás, proyecto que Gustavo apenas leyó antes de aprobar con un gesto displicente. Al final del día, cuando la mayoría ya se había ido, ella finalizaba los últimos detalles de una presentación para el día siguiente. El celular vibró con un mensaje de su madre. «Hija, ¿vas a pasar el fin de semana en Colonia del Sacramento? Hace tiempo que no te veo». Colonia del Sacramento en la costa uruguaya era su refugio. La casa sencilla que heredó de sus abuelos estaba a pocos metros de la playa. Allí, lejos del concreto de Buenos Aires,
Ella se reconectaba consigo misma. «Si consigo terminar todo para el viernes, sí iré», respondió, sabiendo que era improbable. ¿Cuánto tiempo hacía que no se tomaba un fin de semana completo? El ascensor emitió un pitido, indicando que alguien había llegado al piso. A esa hora, solo podía ser Gustavo, quien frecuentemente regresaba después de cenas de negocios para buscar algo olvidado. Luisa continuó enfocada en la pantalla, intentando terminar antes de que él la viera y recordara alguna tarea urgente más. Pero no era Gustavo. Un hombre que ella nunca había visto antes salió del ascensor. Alto, de piel morena, sonrisa fácil y un aire desenfadado que contrastaba con la formalidad del lugar. «Buenas noches». «¿Todavía trabajando?» «Pensé que estaba solo en el edificio», dijo él acercándose. Luisa sintió que sus mejillas enrojecían. No estaba acostumbrada a ser abordada así, de forma tan directa y cálida. «Estoy finalizando algunos documentos», respondió, ajustándose las gafas de montura fina que usaba cuando pasaba mucho tiempo en la computadora. «¿Puedo ayudarlo?» «En realidad creo que soy yo quien puede ayudarte». Él sonrió extendiendo la mano. «Santiago Santana. Comienzo como consultor de innovación mañana, pero vine a conocer el espacio antes. Me gusta sentir la energía del lugar vacío, ¿sabes? Así que ese era el famoso consultor». Luisa le estrechó la mano, notando el contacto firme pero gentil. «Luisa Campos, coordinadora administrativa. La persona que realmente hace que las cosas sucedan, me imagino». Él guiñó un ojo. Había algo magnético en él, una autenticidad que desentonaba con el ambiente corporativo. «¿Quiere un tour no oficial?», ofreció ella, sorprendiéndose a sí misma. Normalmente sería la última persona en ofrecerse para algo así. «Me encantaría», respondió Santiago con entusiasmo. Mientras le mostraba las instalaciones, Luisa se encontró hablando más de lo habitual. Contó sobre proyectos de la empresa. Compartió ideas que nunca tuvo el coraje de presentar formalmente, e incluso mencionó su frustración con la lentitud en adoptar procesos digitales. «Veo que tenemos mucho trabajo por delante», comentó Santiago cuando terminaron el tour en la terraza que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada. «Pero con personas como tú, estoy seguro de que la transformación sucederá. Personas como yo, apasionadas por lo que hacen. Es raro encontrar eso, ¿sabías?». Luisa no supo qué responder. Nadie nunca había percibido eso en ella. Para la mayoría, incluso para Gustavo, ella era solo eficiente. Función, no persona. «Mañana será un día largo», dijo ella, cambiando de tema. «Reunión a las 8:00 con toda la dirección para presentarte. Allí estaré». «Fue un placer, Luisa Campos. Estoy seguro de que trabajaremos muy bien juntos». Al regresar a su mesa y apagar la computadora, Luisa sintió algo diferente. Una ligereza, una expectativa que hacía mucho no experimentaba. El celular vibró nuevamente, pero esta vez era una notificación de la aplicación de transporte. Su conductor había llegado. A la mañana siguiente, Luisa llegó aún más temprano. Quería tener todo perfectamente organizado para la reunión con Santiago. Mientras revisaba los últimos detalles de la presentación, notó algo inusual en su mesa. Un pequeño arreglo de orquídeas blancas y una tarjeta. «Pensé en ti hoy». Sin firma, sin pistas. Miró a su alrededor, confusa. ¿Quién podría haber dejado aquello? Paula aún no había llegado, ni siquiera doña Josefa. El edificio estaba prácticamente vacío. Su corazón se aceleró al pensar en Santiago. Sería demasiado atrevido, incluso para alguien tan diferente del patrón corporativo al que estaba acostumbrada. Pero ¿quién más podría ser? La puerta del ascensor se abrió y Gustavo apareció impecable en su traje italiano, más temprano de lo habitual. Sus ojos se posaron primero en las flores en la mesa de Luisa, luego en la propia Luisa, quien rápidamente guardó la tarjeta en el cajón. «Buenos días, Luisa», dijo él, y había algo diferente en su voz. Una entonación que ella nunca había notado antes. «¿Todo listo para la reunión?» «Sí, señor». Todos confirmaron su presencia. La sala está reservada y el material impreso. Gustavo asintió, pero no se movió. Parecía querer decir algo más. Por un breve instante, Luisa tuvo la impresión de que él miró las flores con una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Las flores,
comenzó él vacilante. El corazón de Luisa dio un salto. ¿Sería posible? Bonitas, completó él incómodo. Bueno, estaré en mi oficina. Avíseme cuando llegue el consultor. Mientras Gustavo se alejaba, Luisa permaneció inmóvil, intentando procesar lo que acababa de suceder. Gustavo Itamaraty, el hombre que apenas notaba su existencia hacía 5 años, había reparado en las flores en su mesa. Más que eso, parecía interesado en ellas. La reunión comenzó puntualmente a las 8:08. Santiago fue presentado a todo el equipo y expuso sus ideas para modernizar la cultura de la empresa. Habló sobre colaboración, horizontalidad, valoración del capital humano. Mientras presentaba, sus ojos se encontraban con los de Luisa con frecuencia, como si buscara aprobación o complicidad. Gustavo, por su parte, alternaba su mirada entre Santiago y Luisa. Su semblante, normalmente impasible, traicionaba una incomodidad creciente. «Necesitamos descongelar esta empresa», dijo Santiago en determinado momento. «Hay mucho talento desperdiciado por estructuras rígidas y comunicación fallida. ¿Y usted cree que en 2 semanas de consultoría puede entender mejor mi empresa que yo, que construí este imperio?», replicó Gustavo con más aspereza de la que la situación exigía. La sala se tensó. Santiago, sin embargo, mantuvo la calma y la sonrisa. «No se trata de entender mejor, señorita Itamaraty, sino de ver con ojos frescos. A veces estamos tan inmersos en la realidad que creamos que no logramos ver lo que está justo delante de nosotros». Los ojos de Santiago se desviaron brevemente hacia Luisa al decir la última frase. Gustavo percibió la mirada y su mandíbula se tensó. La reunión prosiguió, pero el ambiente estaba modificado. Después de la reunión, Gustavo llamó a Luisa a su oficina. Al entrar, ella lo encontró de pie mirando la ciudad a través de la ventana, como siempre hacía cuando algo lo perturbaba. «¿Qué le pareció el consultor?», preguntó él sin volverse. «Parece competente». «Tiene buenas ideas», respondió Luisa cautelosa. «Competente», repitió Gustavo con una nota de ironía. «Percibí que ya se conocían». Luisa frunció el ceño, sorprendida por la observación. «Nos conocimos anoche, cuando él vino a conocer la oficina». «¿Por qué?». Gustavo finalmente se volvió. Había algo en sus ojos que Luisa nunca había visto antes. Una vulnerabilidad que desentonaba completamente con el hombre que conocía. «Por nada. Quiero que usted sea su punto de contacto en la empresa. Acompañe su trabajo de cerca. Infórmeme directamente. No confío en consultores que prometen revoluciones». «Como quiera», respondió ella. Profesional como siempre. Pero había algo extraño en aquel pedido. Gustavo nunca le delegaba tareas que implicaban supervisión. Ella siempre había sido la persona invisible que resolvía problemas, no quien evaluaba el trabajo ajeno. Al salir de la oficina, encontró a Santiago en el pasillo. Él sonrió al verla. «Parece que vamos a trabajar juntos», dijo él. «Gustavo acaba de informarme que usted será mi persona de contacto». «Sí, él me lo dijo», respondió Luisa, aún procesando la extrañeza de la situación. «Genial. ¿Qué tal si empezamos con un almuerzo? Tengo varias ideas que me gustaría compartir con usted». Antes de que pudiera responder, la voz de Gustavo sonó detrás de ella. «Luisa, necesito que acompañe a Fernanda hoy para elegir el lugar del evento de aniversario de la empresa. Reservé el restaurante para ustedes al mediodía». Santiago y Luisa se volvieron sorprendidos. Gustavo estaba parado en la puerta de su oficina, la mirada dura fija en Santiago. «Claro, señor», respondió Luisa confusa. Nunca antes Gustavo le había solicitado que acompañara a Fernanda en nada. «Podemos dejarlo para otro día», dijo Santiago sin perder la sonrisa. «Tengo mucho tiempo por delante». Gustavo asintió secamente y volvió a su oficina, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. «¿Qué fue eso?», se preguntó Santiago en voz baja. Luisa negó con la cabeza, genuinamente confusa. «No tengo idea. Él nunca me pidió que acompañara a su prometida». Santiago miró la puerta cerrada de la oficina, luego a Luisa, y un destello de comprensión brilló en sus ojos. «Interesante», murmuró él. «Muy interesante». El resto de la mañana transcurrió normalmente, excepto por el hecho de que, por primera vez en 5 años, Luisa sentía que estaba siendo observada.
Siempre que levantaba los ojos de su computadora, encontraba la mirada de Gustavo sobre ella, a través de la pared de vidrio de su oficina. Y cuando no era Gustavo, era Santiago, quien se había instalado en una sala cercana y frecuentemente pasaba por su mesa con alguna pregunta o comentario. A las 11:45, Luisa se preparaba para encontrarse con Fernanda en el restaurante cuando recibió un mensaje en su celular corporativo. Era de Gustavo. Cambio de planes. Iré con usted a encontrarme con Fernanda. Luisa sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué estaba pasando? En 5 años, Gustavo nunca había alterado sus planes para incluirla. Siempre había sido lo contrario. Mientras guardaba sus cosas, notó a Santiago observándola desde el otro lado de la oficina. Él sonrió y asintió, como si compartieran un secreto. Luisa le devolvió la sonrisa, sintiendo una mezcla confusa de emociones que no lograba nombrar. El ascensor llegó y Gustavo salió de él, impecable como siempre. ¿Lista?, preguntó con una formalidad que no combinaba con la extrañeza de la situación. Sí, señor, respondió ella tomando su bolso. De camino al ascensor, pasaron por la mesa de Santiago. Él se levantó, sonriendo. Buen almuerzo para ustedes, dijo, con una cortesía que sonaba genuina, pero de alguna manera dejó a Gustavo aún más tenso. Dentro del ascensor, solo ellos dos. El silencio era casi palpable. Luisa podía sentir el perfume caro de Gustavo, una mezcla de sándalo y algo más terrenal, masculino. Nunca habían estado tan cerca por tanto tiempo. Las flores, dijo él súbitamente rompiendo el silencio, son sus favoritas. Luisa lo miró fijamente, sorprendida por la pregunta personal. Sí, respondió vacilante. ¿Cómo lo supo? Gustavo desvió la mirada, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Suposición, murmuró. En ese momento Luisa tuvo la certeza. Las flores eran suyas. ¿Pero por qué? ¿Qué había cambiado? Después de 5 años siendo prácticamente invisible, ¿qué la había vuelto súbitamente visible a los ojos de Gustavo y Tamarati? El ascensor llegó a la planta baja y las puertas se abrieron para revelar el concurrido vestíbulo del edificio. Antes de que Luisa pudiera procesar lo que estaba sucediendo o hacer cualquier pregunta, Gustavo le puso la mano ligeramente en la espalda, guiándola hacia afuera. Era un toque leve, casi imperceptible, pero para alguien que nunca había sido tocada por él, era como una corriente eléctrica. Mientras caminaban hacia el coche que los esperaba, Luisa no podía dejar de pensar en las flores en su mesa y en la tarjeta simple que ahora quemaba en su cajón. Pensé en ti hoy. 4 palabras que, de alguna manera, parecían haberlo cambiado todo. En el restaurante Fervor, uno de los más exquisitos de Buenos Aires, Fernanda Matarazzo ya esperaba, elegante en un conjunto de sastrería color vino. Sus ojos, afilados como su temperamento, registraron primero la presencia inesperada de Luisa, luego la mano de Gustavo posada ligeramente en su espalda. «No sabía que tendríamos compañía», comentó mientras el maître los conducía a la mesa. «Necesitamos discutir los detalles del evento», respondió Gustavo secamente. «Luisa se encargará de todo». Fernanda levantó una ceja perfectamente delineada. En 3 años de noviazgo, nunca había visto a Gustavo incluir a empleados en sus almuerzos privados. «Claro», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Cuanta más ayuda, mejor». El almuerzo transcurrió en una tensión velada, mientras discutían lugares, decoración y lista de invitados para el evento de 25 años de la constructora. Fernanda observaba atentamente cada interacción entre Gustavo y Luisa. Había algo diferente allí, algo que nunca había percibido antes. «El espacio en el hipódromo de Palermo quedó disponible», dijo Luisa consultando su tablet. «Es más céntrico y tiene la vista a los bosques de Palermo que usted mencionó querer, Fernanda». «Excelente», respondió Fernanda, tamborileando los dedos en la mesa. «¿Y qué hay del nuevo consultor?» «Gustavo mencionó que tuvieron una reunión con él hoy». «Santiago Santana», dijo Gustavo, con una nota de irritación en la voz. «Lleno de ideas revolucionarias. Parece muy competente», añadió Luisa sin percibir cómo el comentario hizo que Gustavo se pusiera rígido. «Tiene experiencia internacional y métodos innovadores. Luisa será la responsable de supervisar su trabajo»,
explicó Gustavo a Fernanda, quien ahora parecía genuinamente intrigada. ¿En serio? Pensé que ese tipo de supervisión normalmente quedaba en manos de los directores. Estoy cambiando algunas cosas en la empresa, respondió Gustavo, evasivo. El celular de Luisa vibró. Era un mensaje de Santiago. ¿Cómo va el almuerzo? Preparé algunas ideas para que las discutamos más tarde. Fernanda notó la leve sonrisa que surgió en los labios de Luisa mientras leía el mensaje. ¿Algo importante?, preguntó con falsa casualidad. Santiago quiere discutir algunas ideas más tarde, respondió Luisa guardando el celular. Gustavo tomó un largo sorbo de su vino, visiblemente incómodo. Le dije que usted estaría ocupada conmigo esta tarde, revisando los contratos del proyecto Recoleta. Luisa frunció el ceño, confusa. No estaba en mi agenda. Acabo de decidirlo, cortó Gustavo. El proyecto es prioritario. De vuelta en la oficina, el ambiente era extraño. Santiago sonrió al ver a Luisa regresando con Gustavo, pero su sonrisa disminuyó al percibir la expresión tensa de ella. ¿Todo bien?, preguntó él acercándose a su mesa mientras Gustavo seguía hacia su oficina. Sí, respondió Luisa evasiva, pero no podré reunirme con usted hoy. Gustavo necesita que revise algunos contratos urgentes. Santiago asintió, comprensivo. Mañana, entonces. Podemos tomar un café antes del horario de oficina. Me encantaría. Luisa, ¿puede venir aquí un momento? La voz de Gustavo sonó por el interfono en su mesa, interrumpiéndola. Tengo que irme, le dijo a Santiago levantándose. Él le tocó ligeramente el brazo, un gesto rápido pero reconfortante. Hasta mañana, entonces. 7:30 en el Café Tortoni. Ella sonrió asintiendo y siguió hacia la oficina de Gustavo. Al entrar, lo encontró de pie mirando la ciudad como siempre, pero había una tensión en sus hombros que ella nunca había notado antes. Cierre la puerta, pidió él sin volverse. Luisa obedeció, sintiendo un inexplicable nerviosismo. ¿Cuánto sabes sobre este Santiago?, se lo preguntó Gustavo todavía de espaldas. Solo lo que está en su currículum. ¿Por qué? Gustavo finalmente se dio la vuelta. Había algo en sus ojos, una vulnerabilidad que desentonaba completamente con el hombre que ella conocía. No confío en él, dijo simplemente. Hay algo performático en la forma en que se presenta. Luisa frunció el ceño. Me parece genuino. Usted apenas lo conoce, replicó Gustavo, con más aspereza de la que la situación pedía. Usted también, observó ella, sorprendiéndose a sí misma con la audacia. Gustavo la miró fijamente, sorprendido por la respuesta directa. Por un momento, pareció a punto de irritarse, pero entonces algo inesperado sucedió. Él sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. Usted nunca me contradice, observó él. Normalmente no tengo motivos para hacerlo, respondió Luisa, sintiéndose extrañamente valiente. Gustavo asintió lentamente, como si estuviera viendo algo nuevo, algo que siempre estuvo allí, pero nunca había notado. Los contratos están en mi mesa, dijo él finalmente. Necesito que revise especialmente las cláusulas de rescisión. Tendremos una reunión mañana con los inversores. Sí, señor, respondió Luisa volviendo al profesionalismo habitual. Cuando estaba a punto de salir, Gustavo la llamó nuevamente. ¿Luisa? Ella se dio la vuelta expectante. Las flores. Quedaron bien en su mesa. Luisa sintió que su corazón se aceleraba. Gracias, respondió simplemente, y salió antes de que él pudiera ver el rubor en sus mejillas. La tarde pasó volando mientras Luisa se concentraba en los contratos. De vez en cuando levantaba los ojos y encontraba ahora la mirada de Gustavo a través de la pared de vidrio, ahora la de Santiago, quien trabajaba en una mesa cercana. Era como estar bajo dos focos diferentes, dos formas distintas de ser vista. Cuando ya pasaban de las 19:00 y la oficina estaba casi vacía, Luisa finalmente terminó la revisión. Cansada pero satisfecha con el trabajo, se levantó para entregar los documentos a Gustavo antes de irse. Su oficina estaba vacía. Extraño, pues normalmente él era el último en irse. Sobre la mesa encontró una nota escrita a mano. Tuve que salir. Deje los documentos sobre mi mesa. Gracias por el excelente trabajo de hoy. Era la primera vez que recibía un agradecimiento directo de él. Al regresar a su mesa para recoger sus cosas, encontró a Santiago esperándola.
Pensé que nunca ibas a terminar. Sonrió él. ¿Qué tal una cena para compensar el café que perdimos mañana? Luisa dudó. Algo en toda la situación parecía demasiado complicado, como si estuviera en medio de un juego cuyas reglas desconocía. No puedo hoy, respondió finalmente, pero el café de mañana sigue en pie. La sonrisa de Santiago no disminuyó. Te tomaré la palabra. Descansa, Luisa, te lo mereces. Al día siguiente, Luisa llegó al Café Tortoni puntualmente a las 7:30. El lugar era acogedor, con un ambiente de pueblo, a pesar de estar en el corazón de la metrópoli. Santiago ya la esperaba sonriente como siempre. Puntual, observó él, levantándose para apartarle la silla. Una cualidad más para mi lista. ¿Lista? Se preguntó ella intrigada. De cosas que admiro de ti, respondió él sin rodeos. Comenzó cuando te vi trabajando hasta tarde aquella noche, sola en la oficina, haciendo más de lo que cualquier persona debería hacer. Sigue creciendo desde entonces. Luisa sintió que sus mejillas se enrojecían. No estaba acostumbrada a elogios tan directos, especialmente viniendo de alguien que apenas conocía. No sé cómo responder a eso, admitió. No necesitas, sonrió Santiago. Solo quiero que sepas que te veo. Luisa, de verdad. Durante el desayuno hablaron sobre el trabajo, sobre los cambios que Santiago proponía para la empresa, sobre la resistencia que probablemente enfrentarían. Pero también hablaron de cosas personales, de la casa de Luisa en Colonia del Sacramento, del tiempo que Santiago pasó en Estados Unidos, de libros y películas preferidas. Era fácil hablar con él, natural, como si fueran amigos de mucho tiempo, no conocidos de apenas 2 días. ¿Por qué elegiste trabajar para Gustavo?, lo preguntó Santiago en determinado momento. No parece que combine contigo. Luisa reflexionó por un momento. Al principio fue solo un empleo. Después, creo que me acostumbré. Soy buena en lo que hago. Eres excepcional en lo que haces, corrigió Santiago, pero podrías ser aún mejor en un ambiente que te valore. ¿Cómo cuál? Como tu propia empresa, tal vez, sugirió él sorprendiéndola. ¿Ya pensaste en eso? Luisa nunca había considerado seriamente la idea, aunque ocasionalmente soñaba con ello. No tengo capital, respondió pragmática. Tienes experiencia, conocimiento y por lo que percibí contactos. El capital viene después. La conversación continuó en esa línea, con Santiago estimulándola a pensar más allá del cargo actual, a ver posibilidades que nunca había considerado seriamente. Cuando llegaron a la oficina, juntos encontraron a Gustavo ya en su mesa, algo raro para esa hora. Sus ojos registraron inmediatamente la entrada conjunta de los dos y su expresión se cerró. «Buenos días», saludó Luisa intentando sonar normal. Gustavo asintió secamente. «Los contratos estaban perfectos», dijo él. «Gracias». «Solo estaba haciendo mi trabajo», respondió ella, sorprendida por el segundo agradecimiento en menos de 24 horas. «Bueno, me instalaré», dijo Santiago percibiendo el ambiente. «Hablamos más tarde, Luisa». Tan pronto como Santiago se alejó, Gustavo se acercó a la mesa de Luisa. «Veo que usted y el consultor se llevan bien», comentó, con una nota de algo que parecía mucho a celos en su voz. «Estamos trabajando juntos». «Como usted pidió», respondió ella cautelosa. Gustavo asintió lentamente, como si estuviera analizando cada palabra. La reunión con los inversores fue anticipada para hoy por la tarde. «Quiero que usted esté presente». «¿Yo?» Luisa no pudo disimular la sorpresa. Nunca antes había sido incluida en reuniones de ese nivel. «Usted revisó los contratos, conoce los detalles mejor que nadie», explicó Gustavo, pero había algo más en sus ojos, algo que ella no podía descifrar. «Allí estaré», garantizó ella, aún procesando el cambio repentino. El día siguió con Luisa alternando entre prepararse para la reunión y responder a las constantes preguntas de Santiago sobre la empresa. En determinado momento, mientras revisaban juntos algunos datos financieros, él se inclinó sobre su mesa, demasiado cerca para el estándar corporativo, y susurró: «Deberías usar ese vestido más a menudo. El color realza tus ojos». Luisa sintió un calor subir por su cuello.
Nunca nadie había hecho un comentario así en el ambiente de trabajo. ¿Debería sentirse ofendida? Pero no había nada irrespetuoso en el tono de Santiago, solo una apreciación genuina. «Gracias», respondió en voz baja, sin saber cómo reaccionar. Del otro lado de la oficina, a través de la pared de vidrio, Gustavo observaba la escena con la mandíbula tensa. Por la tarde, en la reunión con los inversores, Luisa presentó su análisis de los contratos con una confianza que sorprendió a todos, incluso a sí misma. Gustavo la observaba con una expresión que mezclaba orgullo y algo más, algo que ella nunca había visto antes en sus ojos. «Impresionante», comentó uno de los inversores al final. «Tiene un equipo de alto nivel». «Gustavo, lo tengo», coincidió él, sin quitar los ojos de Luisa, aunque a veces tardo en reconocerlo. De camino de vuelta a la oficina, en el ascensor, Gustavo finalmente habló lo que parecía estar contenido por horas. Estuvo brillante allí dentro. «Gracias», respondió Luisa, genuinamente conmovida por el elogio. «¿Por qué nunca habló así en las reuniones antes?» «Nunca fui invitada a reuniones así antes», respondió ella, con una honestidad que sorprendió a ambos. Gustavo la miró fijamente, como si la estuviera viendo por primera vez. «Eso fue un error mío», admitió, sorprendiéndola aún más. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, encontraron a Santiago esperando en el vestíbulo, con una sonrisa que disminuyó levemente al verlos juntos. «¿Cómo fue la reunión?», se preguntó él dirigiéndose a Luisa. «Excelente», respondió Gustavo antes de que ella pudiera hablar. Luisa impresionó a todos. «No me sorprende en absoluto», respondió Santiago, con una mirada de admiración que hizo que Luisa se ruborizara nuevamente. Gustavo observó el intercambio con una expresión ilegible. «Luisa, necesito que me acompañe a mi sala. Tenemos algunos detalles pendientes». «Claro», respondió ella siguiéndolo, pero no antes de lanzar una mirada de disculpa a Santiago, quien solo sonrió comprensivamente. En la oficina, Gustavo cerró la puerta, algo inusual. Normalmente mantenía la puerta abierta, simbolizando su política de transparencia, aunque todos sabían que era más una forma de control que de apertura. «Siéntese», pidió él, indicando la butaca frente a su mesa, otro gesto inusual. Luisa normalmente permanecía de pie durante sus breves despachos. «¿Está pasando algo?», preguntó ella, preocupada por la formalidad repentina. Gustavo la miró por un largo momento, como si estuviera reuniendo coraje para algo. «Usted y el consultor. ¿Hay algo pasando entre ustedes?». Luisa parpadeó, sorprendida por la pregunta directa. «¿Perdón? Llegaron juntos hoy, estaban tomando café juntos». Él no le quita los ojos de encima. «Estamos trabajando juntos», repitió ella incómoda. «¿Por qué pregunta eso?». Gustavo desvió la mirada, pasándose la mano por el cabello en un gesto raro de nerviosismo. «Estoy preocupado por la dinámica del equipo. Si hay un involucramiento personal, eso puede complicar las cosas». Luisa sintió una punzada de irritación. «Con todo respeto, mi vida personal no interfiere en mi trabajo». «Nunca ha interferido». «No estoy cuestionando su profesionalidad», se apresuró Gustavo. «Solo estoy preocupado». «¿Conmigo?», preguntó ella perpleja. Gustavo pareció momentáneamente sin palabras, algo extremadamente raro para alguien tan articulado como él. «Sí», admitió finalmente. «Con usted». El silencio que siguió estaba cargado de algo no dicho, algo que flotaba entre ellos como una pregunta no formulada. «Las flores», dijo Luisa súbitamente. «Fueron suyas, ¿verdad?». Gustavo no respondió de inmediato. Sus ojos, siempre tan seguros, ahora revelaban una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «Sí», admitió finalmente. «¿Por qué?», le preguntó ella, necesitando entender lo que estaba sucediendo. «Después de 5 años tratándome como alguien invisible», completó él con una nota de culpa en la voz. «Sí». Gustavo se levantó, incapaz de permanecer sentado. Caminó hasta la ventana, su refugio habitual cuando se sentía incómodo. «Siempre la vi, Luisa», dijo él finalmente, de espaldas a ella. «Más de lo que debería, probablemente». El corazón de Luisa se aceleró. «¿Qué estaba diciendo?». «No entiendo», murmuró ella. Gustavo se dio la vuelta y había una vulnerabilidad en su mirada que ella jamás había imaginado posible. No podía permitir.
No podía dejarme, se interrumpió, frustrado con su propia incapacidad de expresar lo que sentía. Usted tiene una prometida, recordó Luisa, sintiendo la necesidad de establecer alguna realidad concreta en medio de aquella conversación surreal. Un arreglo conveniente, respondió Gustavo con una franqueza que la sorprendió. Fernanda lo sabe. Es una unión que tiene sentido para nuestras familias, nuestros negocios. ¿Y los sentimientos no importan?, preguntó Luisa, incapaz de contener la indignación. Importan más de lo que imagina, respondió él con una intensidad que la desarmó. Es por eso que intento mantenerlos bajo control. Antes de que Luisa pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. Era Paula. Disculpe la interrupción, dijo ella, pareciendo genuinamente avergonzada, pero Fernanda acaba de llegar y está preguntando por usted. Gustavo. Dígale que estaré allí en un minuto, respondió él, sin quitar los ojos de Luisa. Cuando Paula salió, Gustavo dio un paso hacia Luisa, quien permanecía sentada, intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. Continuaremos esta conversación después, dijo él, con una suavidad que nunca había usado con ella antes. Por favor. Luisa asintió, incapaz de formar palabras. Cuando Gustavo salió, ella permaneció inmóvil por unos minutos, intentando entender el torbellino de emociones que la invadía. ¿Qué estaba pasando? Gustavo Itamaraty, el hombre más controlado que conocía, parecía estar perdiendo el control. Y lo más sorprendente, parecía ser por causa de ella. Al regresar a su mesa encontró a Santiago esperándola con una expresión de curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó él. Sí, mintió Luisa forzando una sonrisa. Solo algunos detalles sobre la reunión. Santiago asintió, pero sus ojos revelaban que no creía completamente en la explicación. ¿Qué tal un almuerzo mañana? Para compensar la cena que no tuvimos. Luisa dudó. Todo se estaba volviendo demasiado complicado. No sé si es una buena idea. Es solo un almuerzo, insistió Santiago con su sonrisa desarmante. Entre colegas. Antes de que pudiera responder, Luisa vio a Gustavo saliendo de su oficina acompañado por Fernanda. La prometida estaba deslumbrante como siempre, pero había algo en su mirada, una desconfianza, una alerta que parecía dirigida específicamente a Luisa. Está bien, asintió Luisa, súbitamente decidida. Mañana mediodía. Santiago sonrió triunfante. Reservaré un lugar especial. Te mereces un descanso de todo este ambiente. Del otro lado de la oficina, Fernanda susurró algo al oído de Gustavo, quien miró en dirección a Luisa y Santiago. Su mirada encontró la de Luisa por un breve momento, y en ella había una mezcla de frustración y resignación que le hizo sentir un nudo en el pecho. Al final del día, cuando ya se iba, Luisa encontró otro pequeño arreglo de flores en su mesa. Esta vez eran rosas rojas y no había tarjeta. Miró a su alrededor, confusa. La oficina estaba prácticamente vacía. Son hermosas, comentó Santiago acercándose. ¿Admirador secreto? Algo así, respondió Luisa, incómoda. Santiago sonrió, una sonrisa que ahora parecía diferente, más conocedora. Interesante cómo algunas personas solo perciben el valor de lo que tienen cuando sienten que pueden perderlo. ¿Qué quiere decir? Nada específico, respondió él enigmático. Solo una observación general sobre la naturaleza humana. Hasta mañana, Luisa, que duermas bien. Mientras Santiago se alejaba, Luisa permaneció parada mirando las rosas. Primero orquídeas blancas, ahora rosas rojas. Una progresión. Una declaración. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Gustavo. ¿Le gustaron las flores? Luisa miró hacia la oficina de él, pero estaba vacía. Habría salido solo para enviar el mensaje desde otro lugar. Son hermosas, respondió simplemente. Pero no entiendo qué está pasando. La respuesta llegó casi inmediatamente. Yo tampoco, pero necesito hablar con usted. ¿Cena mañana? Luisa dudó. Había aceptado almorzar con Santiago. Ahora Gustavo la invitaba a cenar. Era como estar en un campo minado, donde cada paso podía detonar algo imprevisible. Necesito pensar, respondió finalmente. Entiendo, fue la respuesta de Gustavo. Y había una nota de resignación en aquellas simples palabras que hizo que Luisa sintiera una extraña culpa.
Mientras conducía a casa aquella noche, con las rosas en el asiento del pasajero, Luisa no podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado en solo 3 días. De invisible a disputada, de ignorada a cortejada. ¿Qué había cambiado? Ella seguía siendo la misma. Su trabajo seguía siendo el mismo. La única diferencia era que, por primera vez en 5 años, alguien la había visto. E inexplicablemente, eso parecía haber hecho que Gustavo, el hombre que siempre la había ignorado, finalmente la viera también. A la mañana siguiente, Luisa se despertó con una sensación extraña, como si hubiera entrado en un universo paralelo. Las rosas rojas, que había colocado en un jarrón sobre el mostrador de la cocina, parecían observarla, recordándole que algo había cambiado fundamentalmente en su vida. Mientras se preparaba para el trabajo, pensaba en el mensaje de Gustavo, una cena, una invitación personal del hombre que hasta hacía pocos días apenas notaba su existencia. Y luego estaba Santiago, con su sonrisa fácil y su atención constante desde el primer instante. «Esto es una locura», murmuró para sí misma mientras se aplicaba un labial más vivo de lo habitual. Se estaba arreglando más, se dio cuenta. ¿Para quién? Para sí misma intentó convencerse. Al llegar a la oficina, notó inmediatamente que algo era diferente. El ambiente estaba tenso, cargado. Paula la recibió con una expresión preocupada. «¿Qué pasó?», preguntó Luisa, dejando su bolso sobre la mesa. «Fernanda está en la oficina de Gustavo desde hace casi 1 hora», susurró Paula, «y no parece ser una conversación agradable». Luisa sintió un nudo en el estómago. ¿Sería sobre ella? ¿Habrían levantado sospechas las flores? «¿Qué están discutiendo?», preguntó intentando sonar casual. Paula se encogió de hombros. «Nadie sabe a ciencia cierta, pero Camila de la recepción escuchó algo sobre prioridades y compromisos». En ese momento, la puerta de la oficina de Gustavo se abrió violentamente y Fernanda salió, el rostro una máscara de compostura, que apenas disimulaba la furia contenida. Sus ojos encontraron los de Luisa por un breve momento y había en ellos un brillo peligroso. «Buenos días, Luisa», dijo ella, con una dulzura venenosa. «¿Qué flores tan lindas recibió ayer? ¿Admirador secreto?». Luisa sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo sabía Fernanda lo de las flores? «Solo un gesto amable de alguien», respondió vagamente. «Claro», sonrió Fernanda, pero sus ojos permanecían duros. Los gestos amables son tan raros hoy en día, especialmente viniendo de ciertos hombres. Antes de que Luisa pudiera responder, Gustavo apareció en la puerta de su oficina. Parecía exhausto, como si acabara de salir de un campo de batalla. «Fernanda», la llamó él, «no hemos terminado». «Yo sí terminé», respondió ella, sin volverse. «Piense en lo que le dije, Gustavo. Algunas decisiones no tienen vuelta atrás». Y con eso se fue, dejando un silencio pesado a su paso. Gustavo permaneció inmóvil por un momento, su mirada encontrando la de Luisa brevemente, antes de regresar a la oficina y cerrar la puerta. «¿Qué fue eso?», susurró Paula, con los ojos muy abiertos. «No tengo idea», mintió Luisa, aunque un pavor creciente le decía exactamente lo que había sucedido. Intentando ignorar la tensión, Luisa se sumergió en el trabajo, respondiendo correos electrónicos, organizando documentos, preparando informes. Pero su mente volvía constantemente a la expresión en el rostro de Fernanda, al cansancio en los ojos de Gustavo. Alrededor de las 11 era. Su celular vibró con un mensaje de Santiago. «¿Confirmado para el almuerzo? Tengo una sorpresa para ti». Luisa miró en dirección a la sala donde Santiago trabajaba, pero él no estaba allí. ¿Estaría evitando el ambiente pesado de la oficina principal? «Confirmado», respondió ella, necesitando desesperadamente un descanso de aquel ambiente sofocante. Minutos después, la puerta de la oficina de Gustavo se abrió y él salió, dirigiéndose directamente a la mesa de Luisa. «Necesito hablar con usted», dijo sin preámbulos. Su voz estaba ronca, como si hubiera gritado o, sorprendentemente, llorado. «Estoy en medio de un informe urgente», respondió Luisa, evitando su mirada. No era verdad, pero no se sentía preparada para otra conversación cargada. «Es importante», insistió él. «Gustavo», la voz de Fernanda sonó en el vestíbulo. Había regresado, y ahora estaba parada en la entrada de la oficina, elegante como siempre, pero con una determinación feroz en la mirada.
Necesitamos irnos. El almuerzo con mis padres, ¿recuerdas? Gustavo cerró los ojos brevemente, como buscando fuerza. Después le dijo a Luisa en voz baja, necesitamos conversar. Y con eso siguió a Fernanda hacia afuera, dejando a Luisa con una sensación creciente de que estaba en el ojo de un huracán que ella no había creado, pero que ahora la envolvía completamente. A las 12 en punto, Santiago la esperaba en el vestíbulo del edificio. Estaba más elegante de lo usual, con un blazer azul marino sobre una camisa clara. «Estás hermosa», elogió besándola en la mejilla, un gesto que la tomó por sorpresa. «Gracias», respondió incómoda con la intimidad creciente. «¿A dónde vamos?» «Es una sorpresa», sonrió él guiándola hacia afuera, «pero creo que te gustará». El restaurante quedaba a pocas cuadras, un lugar pequeño y exclusivo escondido en un pasaje de la 9 de julio. Al entrar, Luisa inmediatamente notó que solo había 4 mesas, todas ocupadas por parejas. «Santiago, esto parece muy íntimo», completó él aún sonriendo. «Esa es la idea. Te mereces un momento de paz, lejos de esa oficina sofocante». Mientras se sentaban, Luisa no podía dejar de pensar que había algo calculado en la elección del lugar. Era demasiado romántico para ser solo un almuerzo entre colegas. «¿Por qué elegiste trabajar en Itamaraty?», y preguntó Santiago, después de que hicieron los pedidos. «Una mujer con tu talento podría estar en cualquier lugar». «Comenzó como un empleo temporal», explicó Luisa. «Acababa de graduarme, necesitaba experiencia. Itamaraty ofreció la oportunidad. Y entonces me fui quedando». «¿Por qué?». Luisa dudó. Era una pregunta que rara vez se hacía. «Creo que siempre había un próximo desafío, un próximo proyecto, y soy buena en lo que hago». «Eres excepcional», corrigió Santiago, sus ojos intensos sobre los de ella. «Pero estás desperdiciando tu potencial en esa empresa, trabajando para un hombre que no te valora». «Gustavo es un buen líder», defendió Luisa, sorprendiéndose a sí misma. ¿Por qué lo estaba defendiendo? Santiago levantó una ceja. ¿De verdad? El hombre que pasó 5 años ignorando a una de las empleadas más competentes que he conocido, que solo comenzó a notarte cuando percibió que otra persona te estaba prestando atención. Luisa sintió un calor subir por el rostro. ¿Era tan obvio así? No es así, murmuró, aunque una parte de ella sabía que era exactamente así. Luisa, Santiago se inclinó sobre la mesa tomando su mano. Te mereces más, mucho más. Alguien que te vea por lo que realmente eres, no solo cuando siente que puede perderte. Había una intensidad en la mirada de él que la hizo sentirse expuesta, como si él pudiera ver a través de todas sus defensas. «Apenas nos conocemos», observó ella, retirando suavemente su mano. «A veces no se necesita mucho tiempo para reconocer algo valioso», respondió él, sin inmutarse. «Te vi desde el primer instante, Luisa. No necesité amenazas ni competencia para percibir lo extraordinaria que eres». El almuerzo prosiguió, la conversación fluyendo hacia temas más ligeros, pero Luisa no podía dejar de pensar en las palabras de Santiago. Él la veía, la había visto desde el principio, mientras que Gustavo solo había comenzado a notarla cuando Santiago apareció. Cuando regresaron a la oficina, encontraron el ambiente aún más tenso. Paula inmediatamente se acercó a Luisa con los ojos muy abiertos. «¿Dónde estabas?» «Gustavo te está buscando hace horas». «Almorcé con Santiago», respondió Luisa sintiendo una punzada de culpa inexplicable. «¿Algún problema?» Paula parecía nerviosa. «No sé a ciencia cierta, pero algo grande está pasando». Fernanda no apareció para el almuerzo con los padres. Gustavo regresó furioso. «Y acabo de escuchar que despidió al director financiero». «¿Qué?». Luisa estaba conmocionada. El director financiero llevaba más de 15 años en la empresa. Era prácticamente la mano derecha de Gustavo. ¿Por qué? Nadie sabe a ciencia cierta, pero hay rumores de que estaba divulgando información a la prensa sobre problemas internos de la empresa. Antes de que pudieran continuar la conversación, la voz de Gustavo sonó por el interfono en la mesa de Luisa. «En mi sala, ahora». Paula le lanzó una mirada preocupada. «Buena suerte». Luisa respiró hondo y siguió hacia la oficina de Gustavo. Al entrar, lo encontró de pie frente a la ventana como siempre hacía cuando estaba perturbado.
Pero esta vez había algo diferente. Una tensión casi palpable emanaba de él. «Cierre la puerta», pidió sin volverse. Luisa obedeció, preparándose para lo que vendría a continuación. «¿Dónde estaba?», preguntó él, la voz controlada, pero con una nota de algo que parecía mucho a dolor. «Almorcé con Santiago», respondió ella, optando por la honestidad. Gustavo finalmente se dio la vuelta, y había una vulnerabilidad en sus ojos que la desarmó completamente. «En la Petit Rose». No era una pregunta. Luisa sintió un escalofrío. «¿Cómo lo sabe?». «Fernanda estaba allí», respondió él simplemente. «Con una amiga». Ella los vio. Luisa sintió que el corazón se le hundía. Entonces, era por eso que Fernanda no había aparecido para el almuerzo con los padres. ¿La estaba siguiendo? ¿O había sido solo una cruel coincidencia? «Fue solo un almuerzo», dijo Luisa defensivamente. «Entre colegas. En uno de los restaurantes más románticos de Buenos Aires». La voz de Gustavo ahora tenía una nota de amargura. «No me tome por idiota, Luisa». «No lo estoy», respondió ella, sintiendo que la irritación crecía. «No tengo que justificar con quién almuerzo o dejo de almorzar. Mi vida personal no le incumbe a la empresa. No se trata de la empresa». La voz de Gustavo se elevó súbitamente, sorprendiéndola. Él rara vez levantaba la voz. «Se trata de mí, de nosotros, nosotros», repitió Luisa atónita. «No existe nosotros, Gustavo. Existe usted, su imperio, su prometida, y existo yo, su empleada invisible durante 5 años. Usted nunca fue invisible para mí», dijo él bajando la voz, acercándose. «¿Nunca? ¿No?», desafió ella, sorprendida por su propio coraje. «Entonces, ¿por qué solo ahora, cuando aparece alguien que realmente me ve, usted comienza a notarme? ¿A elogiarme? ¿A enviarme flores?». Gustavo pareció golpeado por las palabras. «Él no la ve como yo la veo», dijo casi en un susurro. «Él no la conoce como yo la conozco». «Usted no me conoce», replicó Luisa, sintiendo una emoción inesperada en la garganta. «Usted sabe que soy eficiente, que resuelvo sus problemas, que mantengo su agenda en orden, pero usted no sabe quién soy, Gustavo, lo que sueño, lo que temo, lo que deseo». Él dio otro paso en su dirección, demasiado cerca ahora. Luisa podía sentir el calor emanando de él, el perfume familiar. «Entonces dígame», pidió, con una suavidad que ella jamás había escuchado en su voz. «Dígame quién es usted, Luisa Campos». El momento era surreal. Allí estaba Gustavo Itamaraty, el hombre más poderoso que conocía, prácticamente implorando conocerla de verdad. «Después de 5 años, ¿por qué?», le preguntó ella, necesitando entender. «¿Por qué ahora?». Gustavo cerró los ojos brevemente, como reuniendo coraje, porque finalmente percibí lo que estaba justo delante de mí todo el tiempo, lo que intentaba negar, ignorar, esconder de mí mismo. «¿Y qué es?». «Que me enamoré de la única mujer que no puedo tener», respondió él, con una honestidad cruda que la dejó sin aliento. «La única que no se deja impresionar por mi nombre, por mi poder, por mi dinero. La única que me ve por lo que realmente soy, incluso cuando intento esconderme». Luisa sintió que el mundo giraba. Aquello no podía estar sucediendo. Era absurdo, surreal, imposible. «Usted tiene una prometida», consiguió decir finalmente. «Un arreglo», respondió Gustavo amargamente. «Una unión de conveniencia que satisface a nuestras familias. Fernanda lo sabe, siempre lo supo. Nuestro compromiso es más con el estatus y las apariencias que con los sentimientos». «Y aún así, usted eligió eso», observó Luisa. «Usted tomó esa decisión conscientemente». «Lo hice», admitió él, «porque era el camino más fácil, porque casarme con Fernanda tenía sentido para el imperio Itamaraty, porque los sentimientos son complicados, peligrosos. Pero ahora... ¿ahora qué?», desafió Luisa, sintiendo un coraje que no sabía poseer. «Ahora que alguien más me está prestando atención, ¿usted se da cuenta de lo que está perdiendo?». «¿Es eso?». Gustavo pareció golpeado por las palabras. «No es tan simple», murmuró. «Nunca lo es», coincidió Luisa, dando un paso hacia atrás, creando distancia. «Pero ¿sabe lo que es simple? Respeto, reconocimiento, valorar a alguien desde el principio, no solo cuando se amenaza con perderlo». Antes de que Gustavo pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. Era Santiago. «Disculpe la interrupción», dijo él, aunque su tono sugería que no estaba realmente arrepentido,
pero acabo de recibir una llamada de la revista Construir. Quieren hacer una entrevista sobre las innovaciones que estamos implementando en la empresa. Pensé que le gustaría saberlo, Gustavo. Gustavo se enderezó recomponiéndose instantáneamente. El hombre vulnerable de momentos atrás desapareció, reemplazado por el ejecutivo controlado de siempre. Gracias por la información, dijo secamente. Hablaré con ellos más tarde. Santiago asintió, pero no hizo mención de irse. Sus ojos iban de Gustavo a Luisa, registrando la tensión entre ellos. Luisa, cuando termine aquí, ¿podemos continuar nuestra discusión sobre el proyecto de digitalización? Tengo algunas sugerencias que creo que apreciará. Había algo provocativo en el tono de Santiago, como si estuviera deliberadamente desafiando a Gustavo. Claro, respondió Luisa, e incómoda. Estaré en mi mesa en pocos minutos. Con una última mirada calculada, Santiago finalmente salió cerrando la puerta tras de sí. Él está jugando con usted, dijo Gustavo tan pronto como quedaron solos nuevamente. ¿No se da cuenta? Como usted jugó conmigo durante 5 años, replicó Luisa, el dolor finalmente encontrando voz. ¿Ignorándome, luego bombardeándome con atención repentina? Nunca fue un juego para mí, respondió Gustavo con una intensidad que la hizo retroceder. Fue autopreservación. No entiendo. No podía permitirme acercarme a usted, explicó él, la voz baja, casi confesional. No podía arriesgarme a sentir algo real después de lo que pasó con Carolina. El nombre cayó como una bomba en el silencio de la sala. Carolina, la prometida de juventud de Gustavo que había muerto en un accidente de coche hacía más de 10 años. Luisa sabía de la historia solo vagamente, por comentarios esporádicos de empleados más antiguos. Era un tema que Gustavo jamás mencionaba. Gustavo, no, él levantó la mano interrumpiéndola. No sienta pena por mí. Es lo último que quiero de usted. Solo estoy intentando explicar por qué mantuve distancia, por qué elegí una relación segura y predecible con Fernanda, en lugar de arriesgarme a sentir algo real nuevamente. Luisa no sabía qué decir, cómo responder a una confesión tan íntima, tan inesperada. Necesito pensar, dijo finalmente. Todo esto es demasiado. Gustavo asintió lentamente, respetando su espacio. Entiendo. Pero por favor, piense en una cosa. ¿Quién realmente la ve, Luisa? ¿Quién la conoce más allá de la superficie? La pregunta permaneció en el aire, mientras ella salía de la oficina, sintiéndose mareada con todo lo que acababa de suceder. El resto de la semana transcurrió en un borrón de tensión. Gustavo se había vuelto más distante, más profesional, respetando el espacio que Luisa había pedido. Santiago, por otro lado, había intensificado su acercamiento, buscándola constantemente, siempre con un nuevo proyecto, una nueva idea, una nueva invitación. Mañana es viernes, comentó él el jueves, mientras trabajaban juntos en una presentación. ¿Qué tal si cenamos para celebrar el fin de una semana productiva? Luisa dudó. Sus sentimientos eran un caos. La revelación de Gustavo, la atención constante de Santiago, la hostilidad velada de Fernanda que crecía cada día. No sé, Santiago. Estoy cansada, confusa. Una razón más para salir, relajarse, insistió él tocándole ligeramente el brazo. Sin presión. Solo 2 amigos disfrutando de buena comida y buena conversación. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Gustavo. Confirmada su participación en el evento de aniversario de la empresa mañana por la noche, su presencia es importante para mí. El evento, con toda la confusión de los últimos días, se había olvidado por completo. El 25º aniversario de la constructora Itamaraty, una gala en el hipódromo de Palermo, con la presencia de toda la élite empresarial de Buenos Aires. Tengo un compromiso mañana, le dijo a Santiago. El evento de aniversario de la empresa. Ah, claro, sonrió él. Estaré allí también. Gustavo hizo hincapié en invitarme. Algo sobre fortalecer los lazos con el equipo de consultoría. Había un brillo en sus ojos que dejó a Luisa inquieta, como si él supiera exactamente lo que estaba haciendo. Nos vemos allí, entonces, respondió cautelosa. La noche del evento llegó y Luisa se preparó con un cuidado inusual. Eligió un vestido verde esmeralda, elegante pero no exageradamente formal,
Sus cabellos, normalmente recogidos en un moño severo para el trabajo, ahora caían en ondas sueltas sobre los hombros. Mirándose en el espejo, apenas se reconoció. No era solo la apariencia física lo que había cambiado. Había algo diferente en sus ojos, una nueva conciencia, un nuevo poder. El hipódromo de Palermo estaba deslumbrante. Luces centelleantes, orquídeas blancas por todas partes. ¿Una coincidencia? La flor innata de la sociedad porteña, reunida para celebrar uno de los mayores imperios de la construcción civil argentina. Al entrar, Luisa sintió miradas sobre sí. Muchos la conocían solo como la asistente de Gustavo y parecían sorprendidos con su transformación. Paula, que llegó poco después, se acercó con los ojos muy abiertos. «Dios mío, ¿quién eres y qué hiciste con la Luisa que conozco?», se bromeó abrazándola. «Estás deslumbrante». «Gracias», sonrió Luisa sintiéndose extrañamente confiada. «Tú también estás hermosa». «No tanto como tú. Ay, amiga, todo este drama valió la pena solo para verte así». «¿Drama?». Paula puso los ojos en blanco. «Por favor, la oficina entera está comentando la forma en que Gustavo te mira, cómo el consultor guapo te sigue por todas partes, y Fernanda, pobrecita, prácticamente echando chispas por los ojos». Luisa sintió que el rostro le quemaba. «No es nada de eso». «¿No?». Paula levantó una ceja incrédula. «Mira allí». Siguiendo su mirada, Luisa vio a Gustavo entrando en el salón. Estaba impecable en un smoking. El cabello canoso en las sienes le confería un aire de madurez y poder. A su lado, Fernanda resplandecía en un vestido dorado que parecía líquido sobre su esbelto cuerpo. La mirada de Gustavo barrió el salón, hasta encontrar la de Luisa. Incluso a la distancia, ella pudo sentir la intensidad de aquella mirada, el mensaje silencioso que llevaba. Por un momento, todo a su alrededor pareció desvanecerse. Y entonces Santiago estaba a su lado, hermoso en un traje oscuro, ofreciéndole una copa de champán. «Estás absolutamente deslumbrante», elogió, sus ojos recorriéndola con admiración genuina. De lejos, la mujer más hermosa de esta fiesta. «Gracias», respondió Luisa aceptando la copa. «Tú también estás muy elegante». Santiago sonrió inclinándose para susurrarle al oído. «Todos te están mirando, especialmente un cierto CEO que no puede disimular lo que siente». Luisa siguió su mirada y vio a Gustavo observándolos, la mandíbula tensa, mientras Fernanda parloteaba incesantemente a su oído, claramente irritada con su distracción. «Esto no es un juego, Santiago», advirtió Luisa incómoda. «Son sentimientos reales». «Lo sé», respondió él sorprendentemente serio. «Los míos lo son». Antes de que pudiera procesar sus palabras, los acordes de la música se elevaron y Fernanda tiró de Gustavo hacia el centro del salón. Era hora del primer baile de los anfitriones, una tradición en todos los eventos de Itamaraty. Observándolos, Luisa sintió una punzada de algo que se negaba a nombrar como celos. Formaban una pareja deslumbrante, la personificación del éxito y la elegancia. Pero había una rigidez en su postura, una distancia incluso en su abrazo, que contrastaba con la imagen perfecta que proyectaban. «Baila conmigo», invitó Santiago, extendiéndole la mano cuando otras personas comenzaron a unirse a los anfitriones en la pista. Luisa dudó, pero acabó aceptando. Santiago era un excelente bailarín, guiándola con confianza y gracia. De reojo vio a Gustavo observándolos, su mirada cada vez más sombría mientras Fernanda parloteaba a su oído, claramente irritada. «Va a explotar», comentó Santiago divertido. «Nunca vi al poderoso Gustavo Itamaraty tan descontrolado». «Esto no es gracioso», reprendió Luisa, aunque una parte de ella no podía dejar de sentir una extraña satisfacción. Después de años siendo ignorada, era perturbadoramente agradable ser el centro de tanta atención. La música terminó, y Santiago la condujo hacia el borde de la pista. Estaban a punto de volver a sus mesas cuando Fernanda apareció delante de ellos, sola. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. «Luisa, querida», dijo ella con falsa dulzura, «¿puedo hablar contigo un momento?». «¿En privado?». Santiago lanzó una mirada preocupada a Luisa, quien asintió levemente. «Estoy bien», murmuró para él antes de seguir a Fernanda hacia un rincón más tranquilo del salón. «Estás jugando con fuego».
dijo Fernanda tan pronto como estuvieron solas, toda pretensión de cordialidad desaparecida. ¿Crees de verdad que él va a dejarlo todo por ti? ¿Una simple empleada? Luisa sintió el golpe, pero se mantuvo firme. No sé de qué está hablando. Fernanda rió un sonido sin humor. Por favor. Las miradas, las flores, la atención repentina. ¿Crees que no me di cuenta? ¿Que nadie se dio cuenta? Si hay algo que discutir, debería ser con Gustavo, no conmigo, respondió Luisa, sorprendiéndose a sí misma con la calma. Oh, discutimos, aseguró Fernanda, con un brillo peligroso en los ojos. Ampliamente. ¿Y sabes lo que dijo? Que está confuso, que necesita tiempo. Gustavo Itamaraty confuso, el hombre que construyó un imperio, que nunca dudó en tomar una decisión en toda su vida. Había un dolor real detrás de la ira de Fernanda, percibió Luisa. Por más que su noviazgo fuera un arreglo, como Gustavo lo había descrito, había sentimientos involucrados, al menos por parte de ella. Lo siento, dijo Luisa sinceramente. No lo sientas, replicó Fernanda con desdén. Solo quiero que entiendas una cosa. Él puede estar fascinado ahora, intrigado por la novedad. Pero Gustavo es un hombre de hábitos, de tradiciones. Al final, siempre vuelve a lo que es seguro, a lo que tiene sentido. Y tú, querida, no tienes ningún sentido en su mundo. Las palabras golpearon a Luisa como un puñetazo, no porque fueran crueles, sino porque hacían eco de sus propios miedos, sus propias dudas. Antes de que pudiera responder, Gustavo apareció a su lado, el semblante tenso. ¿Está todo bien aquí? Perfectamente, sonrió Fernanda, toda dulzura nuevamente. Solo una conversación entre chicas. ¿Verdad, Luisa? Sí, respondió Luisa automáticamente, aún procesando las palabras de Fernanda. Gustavo miró de una a otra, claramente desconfiado. El discurso de apertura comenzará en unos minutos. Debemos ir al escenario, Fernanda. Claro, querido, respondió ella, enlazando su brazo posesivamente. Pero antes de alejarse, se inclinó para susurrarle al oído de Luisa. Recuerda lo que te dije. Eres solo una distracción temporal. Mientras la pareja se alejaba, Luisa permaneció inmóvil, sintiéndose súbitamente muy pequeña en medio de aquel mundo de riqueza y poder. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué juego se había metido? ¿Estás bien? La voz de Santiago la trajo de vuelta a la realidad. Se había acercado, la preocupación evidente en su rostro. Sí, mintió ella, solo cansada. ¿Quieres irte? Podemos ir a un lugar más tranquilo, conversar. Antes de que pudiera responder, las luces disminuyeron y un foco iluminó el escenario en el centro del salón. Gustavo subió imponente como siempre, con Fernanda a su lado, la imagen perfecta de la pareja de éxito. Buenas noches a todos, comenzó él, su voz grave y controlada resonando por el salón. Es con gran orgullo que celebramos hoy 25 años de la constructora Itamaraty, un sueño que mi padre inició y que tengo el honor de continuar. El discurso prosiguió. Gustavo hablando sobre la historia de la empresa, los desafíos enfrentados, los éxitos alcanzados. Fernanda permanecía a su lado, sonriendo orgullosamente, la imagen de la prometida perfecta. Una empresa está hecha de personas, continuó Gustavo, su mirada recorriendo el salón. E Itamaraty tiene las mejores. Me gustaría agradecer especialmente a algunos colaboradores cuya dedicación y talento fueron fundamentales para llegar a donde estamos. Él comenzó a citar nombres, agradeciendo a directores, gerentes, socios de larga data, y entonces su mirada encontró la de Luisa en la multitud, y algo cambió en su expresión. Y finalmente, pero no menos importante, me gustaría agradecer a Luisa Campos. Un murmullo recorrió el salón. Todos se voltearon para mirar a Luisa, quien sintió que el rostro le quemaba. A su lado, Fernanda se puso visiblemente rígida. Luisa ha sido el corazón invisible de Itamaraty durante 5 años, continuó Gustavo, ignorando la tensión creciente. Sin su dedicación, su inteligencia, su capacidad de ver más allá de lo obvio, nada de esto sería posible. Ella es el ejemplo perfecto de cómo a veces el verdadero valor está justo delante de nosotros, incluso cuando no logramos verlo. El silencio en el salón era palpable. Todos sentían que algo más se decía entre líneas. Fernanda dio un paso lejos de Gustavo,
su sonrisa congelada transformándose en una expresión de furia controlada. Por eso, continuó Gustavo, aparentemente ajeno a la tensión creciente, tengo el placer de anunciar que Luisa será promovida a directora de operaciones, un cargo que creamos especialmente para reconocer su talento único. Luisa sintió que el mundo giraba. ¿Una promoción? ¿Era eso lo que él creía que ella quería? ¿Que resolvería todo? Al lado de Gustavo, Fernanda súbitamente tomó el micrófono. «Y yo también tengo un anuncio», dijo, su voz dulce pero cargada de veneno. «Gustavo y yo decidimos adelantar nuestra boda. Será el próximo mes, en la hacienda de mi familia en San Antonio de Areco. Todos están invitados, claro, incluida usted, Luisa». El shock en el rostro de Gustavo era evidente. Él no sabía nada de esto. Era una represalia pública, un jaque mate en el juego que se estaba jugando delante de toda la sociedad porteña. «Esto no es verdad», dijo Gustavo recuperando el micrófono. «Fernanda y yo no...» «¿No qué, querido?», desafió ella, lo suficientemente alto para que todos oyeran. «¿Vas a negar nuestro compromiso ahora? ¿Delante de todos? ¿Por causa de una empleada?» El salón entero contuvo la respiración. Luisa se sintió expuesta, humillada, usada como pieza en un juego de poder que no había elegido jugar. «Esto es ridículo», dijo Gustavo, la voz baja pero firme. «No voy a discutir nuestra vida personal aquí». «¿No?», y provocó Fernanda, lágrimas de ira brillando en sus ojos. «Entonces, ¿por qué está tan empeñado en elogiar a su asistente? ¿Por qué no puede quitarle los ojos de encima toda la noche?» Gustavo pareció momentáneamente sin palabras, algo inédito para un hombre siempre tan articulado. «Porque ella merece ser vista», dijo finalmente, con una simplicidad desarmante. «Porque pasé demasiado tiempo sin ver lo que estaba justo delante de mí». La confesión pública dejó al salón en shock. Fernanda soltó una carcajada incrédula. «¿Estás haciendo esto de verdad? ¿Aquí, ahora?» «No planeé nada de esto», respondió Gustavo, pareciendo súbitamente muy cansado. «Pero quizás ya sea hora de terminar con las mentiras, Fernanda». Para los dos, fue suficiente. Con un movimiento brusco, Fernanda se quitó el anillo de compromiso del dedo y lo arrojó al pecho de Gustavo, antes de salir del escenario a pasos rápidos, abriéndose camino entre los invitados atónitos. El silencio que siguió era ensordecedor. Todas las miradas se dividían entre Gustavo, aún paralizado en el escenario, y Luisa, inmóvil en medio del salón. «Creo que la fiesta ha terminado», murmuró Santiago a su lado. Luisa no podía responder. Se sentía en un sueño, o pesadilla, del que no podía despertar. Todo su mundo se había puesto patas arriba en cuestión de minutos. Gustavo finalmente bajó del escenario, ignorando las miradas y los susurros, dirigiéndose directamente a Luisa. Había una determinación en su andar, una certeza que contrastaba con el caos que acababa de establecerse. Cuando llegó delante de ella, sus ojos estaban claros, decididos. «Necesitamos conversar», dijo simplemente. «En privado». Santiago dio un paso adelante como si fuera a protegerla. «Creo que ya ha habido suficiente confusión por hoy». «No estoy hablando con usted», respondió Gustavo sin quitar los ojos de Luisa. «Luisa, por favor». Había una súplica en su voz que nunca había estado allí antes. El poderoso Gustavo Itamaraty, pidiendo, no ordenando. «Está bien», respondió ella finalmente. «Pero no aquí». Gustavo asintió aliviado. «Mi coche está esperando afuera». «Luisa», intervino Santiago preocupado. «¿Estás segura?» Ella lo miró, viendo por primera vez una vulnerabilidad real detrás de toda su confianza. «Sí», respondió, con una certeza que no sabía poseer. «Necesito resolver esto». Mientras seguía a Gustavo fuera del salón, bajo las miradas curiosas y sorprendidas de los invitados, Luisa sintió como si estuviera en el umbral de algo importante, algo que cambiaría su vida para siempre. Lo que no sabía era si sería para bien o para mal. El coche se deslizaba silenciosamente por las calles de Buenos Aires, que a esa hora de la noche parecían extrañamente desiertas. Luisa miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como borrones, reflejando el torbellino en su mente. A su lado Gustavo permanecía en silencio, las manos apretando el volante con más fuerza de la necesaria. «¿A dónde vamos?», preguntó ella finalmente, rompiendo el silencio tenso.
A un lugar donde podamos conversar sin público, respondió él, sin quitar los ojos de la carretera. ¿Confías en mí? La pregunta flotó en el aire por unos instantes. ¿Confiaba? Después de todo lo que había sucedido, de todas las revelaciones, de toda la confusión, confiaba en él. Sí, respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma. Confío. Algo en el semblante de Gustavo se relajó visiblemente. Continuaron en silencio por unos minutos más, hasta que el coche comenzó a subir una calle empinada, que Luisa reconoció como el barrio de Palermo Chico. Finalmente, se detuvieron frente a un elegante portón que se abrió automáticamente. ¿Su casa?, preguntó ella sintiendo una punzada de aprensión. El único lugar donde podemos tener privacidad ahora, explicó él. Mañana todos los periódicos de chismes estarán hablando de lo que pasó. Necesitamos un lugar seguro. La casa, o mejor dicho, la mansión de Gustavo era exactamente como Luisa había imaginado, elegante, espaciosa, impecablemente decorada. Pero para su sorpresa, no era fría ni impersonal. Había algo acogedor en los tonos cálidos, en los sofás de cuero, en los muchos libros esparcidos por las estanterías. No es lo que esperaba, comentó, mientras lo seguía hasta una sala de estar con vista a la ciudad iluminada. ¿Qué esperaba?, preguntó Gustavo sirviéndose una dosis de whisky. Le ofreció una a ella, quien la rechazó con un gesto. Algo más estéril, minimalista. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. ¿Como la oficina? Sí. La oficina es una persona, explicó él, sentándose en una butaca indicando que ella hiciera lo mismo en el sofá de enfrente. Una fachada. Esto, gesticuló a su alrededor, es donde realmente vivo. Luisa miró a su alrededor, notando los detalles, fotos de familia, libros de historia y filosofía, una colección impresionante de discos de vinilo. ¿Por qué me trajo aquí?, preguntó finalmente, yendo directo al grano. Gustavo tomó un sorbo de su bebida como reuniendo coraje. Porque necesitamos conversar sin máscaras, sin interrupciones, sin público, sin juegos. ¿Y qué quiere decir? Él la miró directamente, sus ojos más vulnerables de lo que ella jamás había visto. Que cometí un error de años. ¿Qué error? Intentar negar lo que sentía por usted, respondió él, con una honestidad cruda que la dejó sin aliento. Desde el primer día, Luisa, desde la primera vez que la vi entrar en mi oficina, tan determinada, tan competente, tan real. Luisa sintió que su corazón se aceleraba. No lo creo. Es verdad, insistió Gustavo, pero después de Carolina. Hizo una pausa, el dolor aún visible en sus ojos al mencionar el nombre de la prometida fallecida. Después de ella, juré que nunca más me permitiría sentir nada así. Era demasiado peligroso. Demasiado doloroso. Entonces usted me mantuvo a distancia, completó Luisa, comenzando a entender. Me trató como a una empleada más. Lo intenté, corrigió él. Dios sabe que lo intenté. Pero usted nunca fue solo una empleada más, Luisa. Usted era la primera persona en quien pensaba al despertar, la última, antes de dormir. Cada decisión que tomaba pasaba por usted antes. ¿Qué pensaría Luisa de esto? ¿Cómo abordaría ella este problema? Nunca lo demostró, observó ella, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Dolor, esperanza, incredulidad, porque no podía, respondió Gustavo, simplemente. Si admitía para mí mismo lo que sentía, tendría que actuar al respecto. Y actuar significaba arriesgar, arriesgarme a sentir algo real nuevamente, arriesgarme a perder nuevamente. Entonces usted eligió a Fernanda, concluyó Luisa, alguien que no amenazaba su control emocional. Gustavo asintió lentamente. Fernanda es segura, predecible. Nuestra relación se basa en intereses mutuos, no en pasión. Exactamente lo que yo creía que necesitaba. ¿Y ahora?, desafió Luisa. ¿Qué cambió? Santiago, respondió él con una honestidad que la sorprendió. Ver a otro hombre notándola, valorándola abiertamente, haciendo lo que yo debería haber hecho hace años, fue como un golpe en la cara, un despertar doloroso. Entonces es solo celos, concluyó ella, sintiendo una punzada de decepción. No querer perder lo que creía que era suyo. No, negó Gustavo vehementemente. Los celos fueron solo el catalizador, lo que me hizo finalmente admitir lo que siempre supe.
que usted es la mujer más extraordinaria que he conocido, que pasé 5 años fingiendo no ver lo que estaba justo delante de mí. Luisa sintió las lágrimas amenazando con caer, pero las contuvo. Aún no entiendo qué quiere de mí, Gustavo. Él se levantó incapaz de permanecer sentado y caminó hasta la ventana. La ciudad brillaba abajo, un mar de luces en la oscuridad. Quiero una oportunidad, dijo finalmente volviéndose para mirarla. Una oportunidad de mostrar quién soy realmente. Sin máscaras, sin barreras. Una oportunidad de conocerla de verdad. No solo a la Luisa de la oficina, sino a la mujer detrás de la profesional. ¿Y Fernanda?, preguntó Luisa, necesitando saber dónde estaba pisando. Se acabó, respondió Gustavo simplemente. En realidad nunca realmente comenzó. Al menos no de la forma en que una relación debería ser. Ella lo sabía en el fondo. Lo que sucedió hoy fue solo el colapso inevitable de una fachada que ya se estaba desmoronando. Luisa absorbió sus palabras, intentando procesar todo lo que estaba escuchando. Era demasiado rápido. ¿Y qué le hace pensar que yo estaría interesada?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la audacia. Después de 5 años siendo invisible, una sonrisa triste apareció en los labios de Gustavo. Nada, admitió. No tengo ningún derecho a esperar que usted sienta algo por mí. Solo estoy pidiendo una oportunidad de mostrar que puedo ser diferente. ¿Qué quiero ser diferente? Había una sinceridad cruda en sus palabras que conmovió profundamente a Luisa. Este no era el Gustavo Itamaraty que conocía, el ejecutivo frío y calculador. Era un hombre vulnerable, expuesto, pidiendo algo que no sabía si merecía. ¿Y Santiago?, preguntó ella, sintiendo que necesitaba mencionar al consultor. Gustavo se tensó visiblemente al mencionar el nombre. ¿Qué pasa con él? Él me vio desde el primer momento, observó Luisa. No necesitó un competidor para percibir mi valor. Es verdad, coincidió Gustavo, sorprendiéndola con la admisión. Y no puedo cambiar el pasado, Luisa. Solo puedo prometer hacer las cosas de manera diferente en el futuro. El silencio cayó entre ellos, cargado de posibilidades no dichas, de caminos no explorados. Necesito pensar, dijo Luisa finalmente. Todo esto es demasiado. Gustavo asintió respetando su vacilación. Entiendo. Puedo llamar a un conductor para llevarla a casa si prefiere. Luisa miró por la ventana, a la noche que se profundizaba. Eran casi las 2 de la mañana. Creo que sí, coincidió. Necesito espacio para pensar con claridad. Mientras esperaban la llegada del conductor, permanecieron en un silencio que no era incómodo, sino cargado de todas las cosas que se habían dicho y de las muchas que aún podrían ser. Independientemente de lo que decida, dijo Gustavo cuando finalmente se despedían en la puerta, sepa que siempre tendrá su lugar en la empresa. La promoción es real, merecida sin ninguna condición. Gracias, respondió Luisa, genuinamente conmovida. Pero no estoy segura de si continuar en Itamaraty es lo mejor para mí ahora. Gustavo pareció sorprendido, pero asintió lentamente. Entiendo, y respetaré su decisión sea cual sea. El camino a casa fue un borrón para Luisa. Su mente estaba acelerada, reviviendo cada momento de la noche, cada palabra intercambiada, cada revelación. Era demasiado para procesar de una vez. Al llegar a su apartamento, encontró 3 llamadas perdidas de Santiago y varios mensajes preguntando si estaba bien, dónde estaba, si necesitaba algo. No respondió a ninguna de ellas. En ese momento necesitaba silencio, espacio, tiempo para sí misma. El fin de semana pasó como en un sueño. Luisa permaneció en casa, desconectada del mundo, reflexionando sobre todo lo que había sucedido y, más importante, sobre lo que quería para su futuro. El domingo por la noche tomó una decisión. El lunes llegó a la oficina más temprano de lo habitual. El lugar estaba casi desierto, excepto por doña Josefa, quien limpiaba el piso ejecutivo como siempre. ¿Madrugando de nuevo, niña? ¿Después de todo ese revuelo en la fiesta?, comentó la señora con la familiaridad de quien la conocía desde hacía años. Necesito resolver algunas cosas. Doña Josefa, sonrió Luisa con más serenidad de la que sentía. Vi en los periódicos, continuó la mujer bajando la voz como si contara un secreto. El jefe y la novia rica terminando en medio de la fiesta.
Y dicen que fue por una empleada. Luisa sintió que el rostro le quemaba. Las noticias exageran, doña Josefa. No sé, respondió la señora con la sabiduría de quien ya ha visto mucho en la vida. La forma en que él la mira cambió, niña. Hasta yo, que solo limpio el suelo, me di cuenta de eso. Antes de que Luisa pudiera responder, el ascensor se abrió y Gustavo salió de él. Parecía cansado, como si no hubiera dormido mucho, pero había una determinación en su andar que ella reconocía bien. «Buenos días», dijo él sorprendiendo a doña Josefa al saludarla directamente, algo que nunca había hecho antes. «Buenos días, jefe», balbuceó la señora, desapareciendo rápidamente para darles privacidad. «Vino», observó Gustavo con algo que parecía alivio en su voz. Después de todo lo que pasó, no estaba seguro. «Necesitamos conversar», interrumpió Luisa yendo directo al grano. «En su oficina, por favor». Gustavo asintió, conduciéndola a la sala acristalada que era su dominio. Cerró la puerta tras ellos, algo que rara vez hacía. «Tomé una decisión», dijo Luisa antes de que él pudiera hablar. «Estoy renunciando». Las palabras cayeron como una bomba en el silencio de la oficina. Gustavo la miró fijamente, atónito. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque necesito descubrir quién soy lejos de aquí», explicó ella, con una calma que venía de la certeza. Lejos de su sombra, lejos de toda esta confusión. «Luis», comenzó él dando un paso en su dirección. «Por favor, déjeme terminar», pidió ella, levantando la mano. «Pasé 5 años aquí, Gustavo. 5 años construyendo una carrera, aprendiendo, creciendo. Pero también 5 años anulándome, volviéndome invisible para encajar en un molde que no era mío». «Yo nunca quise eso», protestó él, pareciendo genuinamente afligido. «Nunca quise que usted se anulara». «Lo sé», coincidió Luisa, sorprendiéndolo. «No lo estoy culpando. Estoy reconociendo mi propia parte en todo esto. Permití que sucediera porque era más fácil, más seguro. Así como usted eligió a Fernanda porque era más seguro». Gustavo la miró fijamente, sorprendido por su perspicacia. «¿Y ahora?» «Ahora necesito aire», respondió ella simplemente. «Necesito descubrir quién soy fuera de estas paredes, lo que puedo construir con mis propias fuerzas». «Usted no necesita irse para hacer eso», argumentó Gustavo. «Puede asumir la dirección, tener más autonomía, construir su propio departamento. No es solo sobre el trabajo», interrumpió Luisa suavemente. «Es sobre nosotros, sobre lo que pasó, lo que está pasando». «Lo que está pasando», repitió él con una nota de esperanza en su voz. «No lo sé todavía», admitió Luisa con honestidad. «Y es por eso que necesito este tiempo, este espacio, para entender lo que siento, lo que quiero, sin la presión del día a día, sin tener que verlo a cada momento». Gustavo absorbió sus palabras lentamente, procesando lo que ella decía. «Entiendo», dijo finalmente. «No me gusta, pero entiendo». «Gracias», respondió ella, genuinamente agradecida por su comprensión. «¿A dónde va?», preguntó Gustavo, pareciendo súbitamente muy pequeño en su gran oficina. «Tengo una idea», respondió Luisa con una pequeña sonrisa. «Algo en lo que he estado pensando desde hace algún tiempo en realidad. ¿Su propio negocio?», adivinó él conociéndola mejor de lo que ella imaginaba. «Sí», confirmó sorprendida. «¿Cómo lo supo?». Gustavo se encogió de hombros, un gesto sorprendentemente casual para él. «Porque es lo que yo haría en su lugar. Porque usted tiene el talento, la visión, la determinación. Porque es el próximo paso lógico para alguien como usted». Luisa sintió una ola de emoción ante el reconocimiento sincero de sus capacidades. «Gracias por entender. ¿Cuándo se va?», preguntó él intentando mantener la compostura profesional, aunque sus ojos traicionaban la emoción contenida. «Hoy», respondió Luisa decidida. «Ya organicé todo en mi mesa. Dejé informes detallados sobre todos los proyectos en curso. Paula puede asumir temporalmente hasta que usted encuentre un sustituto». «¿Tan rápido?», murmuró Gustavo pareciendo perdido. «Ni siquiera tendré tiempo de acostumbrarme a la idea». «Es mejor así», aseguró Luisa. «Las despedidas prolongadas solo lo hacen todo más difícil». Gustavo asintió lentamente, resignado. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Hay alguna posibilidad?». «No lo sé», interrumpió ella suavemente. «Sinceramente, Gustavo, no lo sé. Necesito tiempo para entender lo que siento, lo que quiero». «Entiendo», respondió él, con una dignidad que la sorprendió.
Y esperaré, Luisa, por el tiempo que sea necesario. No puedo pedir eso, protestó ella. No sería justo. No lo está pidiendo, sonrió él tristemente. Lo estoy ofreciendo. Porque por primera vez en 10 años sé exactamente lo que quiero. ¿A quién quiero? Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de una promesa no exigida, de un futuro incierto. Adiós. Gustavo, dijo Luisa finalmente, extendiéndole la mano en un gesto formal que parecía extraño después de tanta intimidad. Él miró la mano extendida y, en lugar de estrecharla, se inclinó y depositó un suave beso en su mejilla. Hasta pronto, Luisa, corrigió. No adiós. Nunca adiós. Cuando salió de la oficina por última vez, Luisa sintió una mezcla de miedo y emoción. Estaba dejando atrás 5 años de su vida. Un empleo seguro, un futuro predecible. Pero estaba caminando hacia algo nuevo, algo que era enteramente suyo. En el vestíbulo del edificio encontró a Santiago esperándola. Parecía preocupado, ansioso. «Me enteré de que renunciaste», dijo él sin preámbulos. «¿Es verdad?» «Sí», confirmó Luisa, percibiendo que la noticia ya se había extendido. «¿Por qué?», y preguntó Santiago, genuinamente confuso. «Acababas de ser promovida». «Podías tenerlo todo aquí». «No todo lo que quiero», respondió ella con una claridad que lo sorprendió. «¿Y qué quieres, Luisa?» «Descubrir quién soy cuando no estoy a la sombra de nadie», explicó ella. «Construir algo que sea realmente mío». Santiago la observó por un momento, como si la viera bajo una nueva luz. «Eres extraordinaria, ¿sabías? Más fuerte y más valiente de lo que imaginé». «Gracias», sonrió ella, genuinamente conmovida por el elogio. «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó él, con una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «Había algo comenzando aquí». «Santiago», interrumpió Luisa suavemente, «eres increíble, de verdad. Fuiste el primero en realmente verme, en valorar lo que tengo para ofrecer, y te estaré eternamente agradecida por eso. Pero tu corazón está con él», completó Santiago con una sonrisa triste. «No sé dónde está mi corazón ahora», corrigió Luisa honestamente. «Y es por eso que necesito este tiempo, este espacio, para descubrirlo». Santiago asintió lentamente, resignado. «Entiendo. Y respeto tu decisión aunque no me guste». «Gracias», respondió Luisa, sintiendo que había algo más que decir. «Sabes, me ayudaste más de lo que imaginas, Santiago. Me hiciste percibir mi propio valor. Me hiciste cuestionar por qué seguía aceptando menos de lo que merecía». «Me alegra haber marcado alguna diferencia», sonrió él, genuinamente. «Y quién sabe cuando descubras lo que tu corazón realmente quiere». «¿Quién sabe?», coincidió ella, sin hacer promesas que no sabía si podría cumplir. Con un último abrazo, Luisa se despidió de Santiago y salió a la calle soleada, sintiéndose extrañamente ligera a pesar de la incertidumbre del futuro. 6 meses después, Luisa observaba a su pequeño equipo trabajando en la nueva sede de LC Consultoría, una empresa que había fundado poco después de dejar Itamaraty, especializada en gestión de proyectos y transformación digital. La consultoría ya había conquistado clientes importantes, incluyendo algunas constructoras competidoras de su antigua empleadora. La oficina era pequeña, pero acogedora, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural. Nada parecido al ambiente corporativo frío de Itamaraty, pero exactamente como Luisa quería, un lugar donde las personas se sintieran valoradas, vistas, escuchadas. «Luisa, la reunión con el cliente de Córdoba está confirmada para mañana», informó Denise, su asistente. «Parecen muy interesados en nuestra propuesta de digitalización». «Excelente», sonrió Luisa. «Prepara una presentación más detallada sobre el caso de Méndez Desarrollos. Creo que tiene bastante similitud con lo que ellos necesitan». Denise asintió y salió, dejando a Luisa nuevamente sola en su sala. Era extraño estar del otro lado de la mesa ahora, siendo la jefa, tomando las decisiones finales, pero también era increíblemente liberador. En los primeros meses después de dejar Itamaraty, Luisa se había dedicado integralmente al nuevo negocio, trabajando prácticamente sola, tocando puertas para conseguir clientes, noches en vela preparando propuestas y presentaciones. Había sido difícil, exhaustivo,
pero también profundamente satisfactorio. Cada pequeña victoria era enteramente suya. Y durante todo ese tiempo no hubo contacto con Gustavo. Ella necesitaba ese distanciamiento, esa independencia total para descubrir quién era lejos de su influencia, lejos de toda la confusión emocional que habían vivido. Santiago, por otro lado, había mantenido contacto esporádico, enviando mensajes ocasionales para saber cómo estaba ella, ofreciendo consejos profesionales, incluso indicando a algunos clientes potenciales. Era una amistad que había sobrevivido, aunque transformada, más ligera, sin las expectativas románticas del inicio. Pero Gustavo había respetado su pedido de espacio. Ningún mensaje, ninguna llamada, ningún contacto directo, solo noticias indirectas, a través de Paula, que a veces la visitaba, o de artículos en los medios especializados. Itamaraty había pasado por grandes cambios. Una reestructuración interna, nuevos directores, un enfoque más moderno. Y Gustavo, por lo que supo, había roto definitivamente con Fernanda, dedicándose integralmente a la empresa. En sus horas más honestas, Luisa admitía para sí misma que lo extrañaba, no al jefe distante, sino al hombre vulnerable que había conocido aquella noche en su casa, que se había abierto a ella de una forma que nunca imaginó posible. «Entrega para usted», anunció Denise, interrumpiendo sus pensamientos. Traía un pequeño arreglo de orquídeas blancas, sin tarjeta, solo el nombre de la floristería. Luisa sintió que su corazón se aceleraba. Orquídeas blancas, las mismas que habían iniciado todo hacía tantos meses. «Gracias, Denise», consiguió decir, esperando que la asistente saliera antes de tocar delicadamente los pétalos. ¿Sería de Gustavo? Después de tanto tiempo, y si lo era, ¿qué significaba? Antes de que pudiera procesar completamente lo que sentía, su celular vibró con un mensaje, un número que no estaba guardado, pero que reconoció instantáneamente. «Pensé en ti hoy, no por lo que fuimos, sino por lo que te convertiste. Felicidades por el éxito de LC Consultoría. Te mereces cada logro. Así de simple, sin reproches, sin presión, solo un reconocimiento sincero de su esfuerzo, de su valor». Luisa miró el mensaje por un largo tiempo, sintiendo una ola de emoción que no esperaba. Era tan típico de Gustavo, directo y conciso, pero había una ternura entre líneas que la conmovió profundamente. Después de unos minutos de reflexión, respondió: «Gracias por las flores y por las palabras. Significan mucho para mí». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Tú significaste mucho para mí. Aún significas». Luisa sintió que el corazón le oprimía. Habían pasado 6 meses y él todavía pensaba en ella, todavía le importaba. ¿Qué decía eso sobre lo que habían vivido? ¿Sobre lo que podrían vivir? Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. «Sin presión, sin expectativas. Solo quería que supieras que sigo aquí, esperando si quieres, viviendo si no quieres». La simplicidad, la honestidad de aquellas palabras la conmovieron profundamente. No era una exigencia, un reproche, sino una oferta. Una puerta abierta, sin obligación de entrar. «¿Podemos vernos?», digitó casi sin pensar, sorprendiéndose a sí misma con la iniciativa. «¿Conversar?». La respuesta tardó un poco más esta vez. «Sería un placer. Dígame cuándo y dónde». Luisa miró su agenda, a los compromisos de los próximos días. Estaba ocupada. Su empresa crecía, sus clientes demandaban atención, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba lista para algo más allá del trabajo, algo para sí misma. Hoy, a las 19:00 en el Café Tortoni. Era el mismo café donde ella y Santiago habían tomado el desayuno aquel día fatídico, meses atrás. Una elección deliberada, un símbolo del cierre de un ciclo y quizás del inicio de otro. «Allí estaré», fue la simple respuesta. El resto del día pasó en un borrón de reuniones, correos electrónicos y llamadas, pero la mente de Luisa seguía volviendo al encuentro marcado. ¿Qué le diría a él? ¿Qué le diría él a ella? 6 meses era tiempo suficiente para cambiar sentimientos, prioridades, vidas. A las 18:45, Luisa entró en el Café Tortoni, el mismo lugar acogedor que recordaba, con su aroma a café fresco y pan recién horneado. Eligió una mesa en la esquina con vista a la entrada y esperó.
Gustavo llegó puntualmente a las 19 horas. Estaba diferente, el cabello un poco más largo, la barba sin afeitar dándole un aire más relajado, menos corporativo. Pero los ojos eran los mismos, intensos, penetrantes, capaces de verla como nadie más. «Hola», dijo él simplemente sentándose frente a ella. «Hola», respondió ella sintiendo una extraña timidez, como si fueran extraños, conociéndose por primera vez. De cierta forma quizás lo eran. «Estás deslumbrante», observó Gustavo con una admiración genuina. «La felicidad te sienta bien». «Gracias», sonrió Luisa sorprendentemente a gusto. «Tú también te ves bien». «Lo estoy», confirmó él. «Diferente, pero bien. Muchas cosas cambiaron desde que te fuiste». «Oí decir», comentó Luisa. «La reestructuración de la empresa, el nuevo enfoque de gestión». «No fue fácil», admitió Gustavo. «Cambiar nunca lo es, pero era necesario. Tu alejamiento me hizo ver muchas cosas que necesitaban ser diferentes». Había una sinceridad en su voz que conmovió profundamente a Luisa. Este no era el mismo hombre que había conocido años atrás. Había una vulnerabilidad, una apertura que antes no existía. «¿Y tú?», preguntó él con genuino interés. «La LC Consultoría parece ir muy bien». «Así es», confirmó Luisa, un orgullo evidente en su voz, más rápido de lo que esperaba en realidad. «Acabamos de cerrar contrato con Planurbe para digitalizar todos sus procesos». «Impresionante», sonrió Gustavo, sin una nota de resentimiento por ella estar trabajando con una competidora. «Siempre supe que harías algo extraordinario cuando tuvieras la oportunidad». «Gracias por creer», respondió Luisa, genuinamente conmovida. «Incluso cuando yo misma no creía». La conversación fluyó naturalmente después de eso, como si los meses de separación nunca hubieran existido. Hablaron sobre trabajo, sobre los cambios en sus vidas, sobre planes futuros. Había una facilidad entre ellos que Luisa nunca había experimentado antes. Una conexión que iba más allá de las palabras. «¿Por qué me buscaste ahora?», preguntó ella finalmente, cuando el café ya estaba vacío y ellos eran prácticamente los últimos clientes. «¿Después de todos estos meses?». Gustavo la miró directamente sin dudar. «Porque finalmente me sentí digno de ti». La respuesta la tomó desprevenida. «¿Cómo así? Cuando te fuiste, me dijiste que necesitabas descubrir quién eras lejos de mi sombra», explicó él. «Y me di cuenta de que yo también necesitaba ese viaje. Necesitaba aprender a ser un hombre mejor, un líder mejor, alguien que merece estar al lado de una mujer como tú». Luisa sintió que los ojos se le humedecían con la honestidad cruda de aquellas palabras. «¿Y crees que lo lograste?». «No lo sé», admitió Gustavo con una humildad que jamás había demostrado antes. «Pero estoy intentándolo. Todos los días, y por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz con quien soy, con lo que siento». «¿Y qué sientes?», preguntó Luisa, su corazón acelerándose. «Que te amo», respondió Gustavo simplemente. «No como un jefe ama a una empleada talentosa, no como un hombre ama la idea de una mujer, sino como alguien que realmente te ve, Luisa, que admira tu fuerza, tu inteligencia, tu determinación, que respeta tus elecciones incluso cuando te alejan». Las palabras golpearon a Luisa como un rayo, dejándola momentáneamente sin habla. En todos aquellos meses lejos, intentando entender sus propios sentimientos, nunca había esperado una declaración tan directa, tan honesta. «Gustavo, Japan, no necesitas decir nada ahora», interrumpió él suavemente. «No vine aquí para presionarte, para exigir una respuesta. Vine porque necesitaba que supieras que no importa lo que pase, lo que decidas, yo te veo ahora. Realmente te veo». Luisa sintió que las lágrimas finalmente caían, sin poder contenerlas más. Eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de algo que parecía mucho a esperanza. «También pensé en ti», admitió finalmente, «muchas veces, más de lo que me gustaría admitir». Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Gustavo, una sonrisa de esperanza contenida. «¿Es un comienzo?». «Quizás más que eso», respondió Luisa, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. «Estos meses lejos me mostraron muchas cosas, Gustavo. ¿Quién soy? De lo que soy capaz. Que puedo ser fuerte y exitosa por mi propia cuenta. Pero también me mostraron que te extraño. No al jefe, sino al hombre que conocí aquella noche en su casa. Al hombre que tuvo el coraje de abrirse,
de mostrar vulnerabilidad, de admitir errores. «Ese hombre todavía está aquí», aseguró Gustavo, su voz suave, «y ha intentado ser mejor cada día». Luisa extendió su mano sobre la mesa, tocando ligeramente la de él. Era el primer contacto físico entre ellos en meses, y envió una corriente eléctrica por su cuerpo. «Estoy dispuesta a conocerlo mejor», dijo con una pequeña sonrisa. «A este nuevo Gustavo. Si él está dispuesto a conocer a esta nueva Luisa, no puedo imaginar nada que desee más», respondió él, entrelazando sus dedos con los de ella. «Sin prisa, sin presión, solo conociéndonos, de verdad esta vez». «Me gusta esa idea», sonrió Luisa, sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Salieron del café juntos, caminando lado a lado por la noche porteña. No había promesas grandiosas, declaraciones exageradas, solo una comprensión mutua, un respeto por el camino que cada uno había recorrido y por la jornada que podrían compartir de allí en adelante. Cuando se despidieron, con un beso suave que prometía más, Luisa sintió que un ciclo se completaba. No era un final, sino un nuevo comienzo. No como jefe y subordinada, no como poderoso e invisible, sino como iguales, dos seres humanos que habían aprendido, de la manera más difícil, a verdaderamente verse. En los meses que siguieron, Luisa y Gustavo construyeron algo nuevo, algo que ninguno de los dos había experimentado antes, una relación basada en respeto mutuo, en admiración genuina, en comunicación honesta. Se encontraban los fines de semana, cenaban juntos, conversaban durante horas sobre todo y sobre nada, sin la dinámica de poder de la oficina, sin las expectativas de la sociedad. Eran solo dos personas descubriéndose, enamorándose el uno del otro de forma lenta y profunda. LC. Consultoría continuaba creciendo, ahora con un equipo de 15 personas y clientes en toda Argentina. Irónicamente, uno de esos clientes acabó siendo la propia Itamaraty, cuando Gustavo percibió que necesitaba ayuda externa para completar la transformación digital que había iniciado. ¿No es extraño?, preguntó Luisa cuando firmaron el contrato. ¿Yo trabajando para usted nuevamente? No para mí, corrigió Gustavo con una sonrisa. Conmigo, como socios, es diferente. Y era diferente, percibió Luisa, completamente diferente. Ahora ella entraba en el mismo edificio, no como subordinada, sino como igual, respetada por su conocimiento, valorada por su experiencia. Un año después de la fatídica noche del evento, cuando todo había cambiado, Gustavo la llevó a cenar al mismo restaurante donde habían tenido aquel almuerzo tenso con Fernanda, tanto tiempo atrás. ¿Por qué aquí?, preguntó Luisa, sorprendida por la elección. Para reemplazar la memoria, se explicó él simple, para mostrar cómo todo cambió. Durante la cena conversaron sobre el futuro, sobre planes, sobre sueños, y entonces, sin gran alarde, Gustavo sacó una pequeña caja del bolsillo. «No es una propuesta de matrimonio», aseguró al ver la expresión sorprendida de Luisa. «Al menos no todavía. Es una promesa». Dentro de la caja había un delicado collar con un colgante de orquídea en oro blanco. «Para recordar siempre cómo todo comenzó», explicó él mientras se lo colocaba en el cuello, con un gesto simple que lo cambió todo. «Pensé en ti hoy», murmuró Luisa, repitiendo las palabras de la primera nota. «Pienso en ti todos los días», respondió Gustavo